Desayuno, 3 claras, 3 huevos y un plátano entero que puse en el air fryer con aceite y está demasiado rico. Hello y bienvenidos una vez más a un vlog. El día de hoy, a petición de Mariana, les voy a mostrar lo que hago en un día como dietista y también les voy a contar lo que hacía en un día como dietista clínica cuando trabajaba en el hospital. Eso Bianca me lo había pedido hace más de un año y no lo había hecho. Les cuento eso, pero tengan en cuenta que el trabajo de un dietista va a variar mucho dependiendo de dónde trabaje. Hay dietistas que trabajan en ventas con marcas de suplemento, hay dietistas que trabajan como managers, hay dietistas deportivos que trabajan con equipos deportivos, valga la redundancia, ya sea en universidades o a nivel profesional. Un montón, porque la nutrición, pues todo el mundo come, entonces está en todas partes, ¿no? Definitivamente es una carrera que espera crecer bastante, pero ese es el punto, que no todo el mundo tiene un día como el que tengo yo. Gracias a Dios, hoy en día estoy haciendo lo que siempre me imaginé hacer cuando elegí mi carrera, porque cuando yo estaba indecisa con eso, estaba entre medicina, odontología, nutrición. Y aunque me encanta todo lo que tenga que ver con salud, me encanta estudiar, me encanta la ciencia, yo no quería estar ligada a un hospital o a una clínica. Entonces dije, ok, algo que me va a dar lo mejor de los dos mundos siendo ayudar a las personas en el ámbito de salud basado en ciencia y tener la flexibilidad de poder trabajar desde cualquier parte o incluso trabajar desde casa. Y ahí me fui por nutrición. Y honestamente, yo no me imagino haciendo otra cosa. O sea, si hubiera estudiado cualquier otra carrera, no sé qué sería de mi vida, porque mi vida grita nutrición en todas las etapas. Ahora, ¿qué es lo que hago? Básicamente todos mis días son diferentes porque yo trabajo con una empresa como contratista independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy su empleada. Simplemente tenemos un contrato en el que yo proveo servicios. Por eso ellos no me dan beneficios como seguro de salud, ahorros o no sé qué. Todos esos beneficios que dan las empresas a los empleados. No tengo nada de eso y por esa razón el pago por hora es mayor a lo que pagaría si fuera empleada. Ahora, ¿por qué tengo ese contrato independiente? Porque eso me da la flexibilidad de poder hacer mi horario como yo quiera. Entonces, por eso tengo la posibilidad de hoy día trabajar unos pacientes de esa empresa y trabajar mis pacientes privados. Por lo cual hay días en los que solo trabajo con mis pacientes privados y solo me enfoco en mi negocio. Hay días en los que solo trabajo con esta empresa y hay días en los que hago los dos, como hoy. Básicamente yo hoy me desperté, fui al gimnasio, llegué, me hice el desayuno y ahora pues estoy haciendo este video claramente. Pero lo que voy a hacer al terminar de grabar básicamente es terminar las notas de los pacientes privados que vi ayer. Y por supuesto mandarles la notificación de que ya su nota está lista. En esa nota está el resumen de la llamada, las recomendaciones, cualquier detallito que sea importante recordar. Después se supone que tengo mi hora de almuerzo, que sería esta hora. Y después tengo un bloque de pacientes con la empresa con la que trabajo. Y en esas consultas como contratista independiente, los casos más comunes son diabetes, hipertensión, colesterol alto, hipotiroidismo, cualquier condición crónica realmente son los más comunes. También tengo pacientes con cáncer, afortunadamente, porque esa es una población que a mí me encanta, con la que me encanta trabajar. Y por mi práctica privada, mis clientes privados básicamente, aunque el enfoque muchas veces es pérdida de grasa o mejorar la composición corporal o la fuerza, muchas cosas que tienen que ver con atletismo, también tengo una buena variedad eventualmente de condiciones crónicas como prediabetes o incluso el cáncer. Generalmente mi día es bien straightforward, hago mis cosas, que básicamente sería ir al gimnasio, hago las consultas y cuando no estoy haciendo consultas estoy investigando, estudiando para el curso de entrenadora personal o creando contenido. Ahora les voy a explicar lo que hacía cuando era dietista clínica y esto varía de hospital en hospital porque todos los hospitales tienen políticas distintas. Entonces los dietistas no tienen los mismos privilegios en distintos hospitales. Hay hospitales que son muy retrógrados, no valoran el servicio de los dietistas, hay otros que lo valoran más que otros hospitales. Afortunadamente ese fue el caso que yo llegué a experimentar en mi pasantía y en mi primer trabajo. En el hospital puedo decir que la mayoría de los doctores eran muy abiertos a trabajar con el dietista.
y seguían las recomendaciones. Porque hay algo que hay que entender. Cuando uno empieza a estudiar nutrición o antes de elegir la carrera, uno cree que la nutrición es el centro del mundo de la salud, cuando realmente somos algo auxiliar. Somos un suplemento que trabaja con todas las otras especialidades y el médico que esté asignado al paciente. Al final, la mayor responsabilidad legal del paciente la tiene el médico, entonces el doctor o la doctora son los que tienen las últimas decisiones en todo. Como dije, afortunadamente en el hospital donde yo trabajaba habían médicos relativamente jóvenes, entonces era más fácil trabajar con ellos. Hay médicos que cuando tienen muchos años de experiencia creen que se las saben todas, incluso en aquellas áreas en las que no estudiaron, y lastimosamente no se abren a escuchar esas recomendaciones. Entonces básicamente eso es, creo que, un concepto muy importante para entender si estás interesado en esta carrera o si quisieras trabajar como dietista en un hospital. No eres el centro del universo, eres parte de un equipo que da recomendaciones. Hay hospitales que te van a dar privilegios de prescribir cosas, como hay hospitales que no. Esta noción de que la nutrición es el centro del universo y que un experto en nutrición es capaz de ayudarte a sanar desde la raíz viene de la cultura wellness. Básicamente la cultura wellness son todos aquellos influencers o personas que se dedican a vender programas, suplementos, detrás de la premisa de que la comida es medicina. Y esto, obvio, depende de la interpretación que lo demos, tiene cierta validez, pero no hasta el punto al que lo llevan. No todas las enfermedades tienen raíz en una mala alimentación o en un mal estilo de vida, y no todas las enfermedades se van a curar o a manejar mejor con cambios en el estilo de vida. Esa es la verdad. Entonces, la comida no es medicina, la medicina es medicina. ¿Una mala alimentación te puede llevar a desarrollar condiciones? Claro que sí. ¿Una buena alimentación te puede ayudar a llevar esas condiciones de una mejor manera o mejorarlas? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que la nutrición sea responsable 100% de tu salud. Hay cosas que de verdad salen del control de las personas. Y ahí es cuando entra la medicina. Tiene su propósito, y decir que la comida es medicina es peligroso. Es peligroso porque cuando hablamos de medicina o de un tratamiento estamos hablando de concentraciones que jamás y nunca vamos a encontrar en un alimento, en cualquier alimento, así tengas la alimentación perfecta. Entonces, ese también es un choque de realidad que hay que entender. Tal vez hayas escuchado tanto el mensaje de que la comida es medicina, que me escuchas a mí diciendo eso y piensas, eso no es así. Pero si te lo digo es porque lo experimenté. Una de las cosas buenas que tiene trabajar en un hospital es que ves muchos escenarios, ves muchos pacientes. Nosotros, o bueno, yo, porque ya no soy parte del equipo, pero el equipo de dietistas donde yo trabajaba en el hospital ve hasta 15 pacientes al día. Entonces ves muchos casos. Básicamente hay veces en las que a las personas las diagnostican con un cáncer, y por esta cultura wellness que tenemos en redes sociales y en internet, hay personas que deciden no hacer el tratamiento, pero vuelven al hospital cuando ya el cáncer está muy avanzado, y lastimosamente mientras más avanzado está un cáncer es más difícil tratarlo. Entonces es para que vean el peligro que tiene esa frase tan pequeña que parece no causar daño, que parece ser muy empoderadora, de que la comida es medicina. Cuando las personas creen eso, entonces dejan de confiar en la ciencia, y como les digo, no todo está bajo la responsabilidad de la nutrición, y ahí es cuando vienen consecuencias graves como saltarse ese periodo en el que un tratamiento hubiese hecho un efecto significativo. No me voy a extender mucho en ese tema, pero si quieres aprender más acerca de las consecuencias negativas que tiene la cultura wellness en la salud pública, puedes ver Apple Cider Vinegar en Netflix. Esa serie es un poco cringe, no lo voy a negar, es difícil de ver, pero muestra la realidad que estamos viviendo hoy en día en la salud pública. Cómo las personas ya no confían en la ciencia, ya no confían en los profesionales de salud, por esta cultura wellness que te está vendiendo ser héroe. Básicamente te están vendiendo a los profesionales de salud como enemigos, de que te quieren enfermo, de que te quieren por el negocio. Y realmente la industria wellness hace mucho más dinero hoy en día que la industria farmacéutica, por la cual los dietistas no se benefician, por si acaso. Y aparte de ganar mucho más dinero que la industria farmacéutica, no es regulada. Los suplementos no se regulan como se regulan las medicinas. Entonces, es para que ustedes vean
cómo van jugando con la cabeza de las personas en redes sociales, así que súper recomendada esa serie. Ahora volviendo al punto de lo que hace un dietista clínico en un día. Básicamente cuando tú llegas al hospital, que ya deberías saber cuáles son tus pisos asignados, vas a revisar en el sistema cuáles son los pacientes que están en tus pisos que necesitan ser vistos por un dietista, ya sea porque están en riesgo de desnutrición, ya sea porque un doctor te puso la consulta, ya sea porque tuvieron una cirugía bariátrica o cualquier otra cirugía que necesite una educación de nutrición. Pero básicamente esas son las maneras en las que encuentras los pacientes a los que tienes que ver, porque te consultó un doctor o porque tú conseguiste un paciente que está en riesgo de desnutrición por las métricas que tenga cada hospital. ¿Cuántos pacientes ves al día? Va a depender del tamaño del hospital en el que trabajes y del tamaño del equipo de dietistas, porque los pacientes deberían estar distribuidos lo más justo posible entre esos dietistas que están en el hospital. En el hospital donde yo trabajaba veías hasta 15 pacientes al día, hay hospitales que solo ven hasta 8, hay hospitales que solo ven hasta 10, pero ya que tú tienes tu lista de pacientes, entonces vas a estar un buen tiempo en el sistema, un par de horas por lo menos, revisando los récords médicos de cada uno de esos pacientes para que cuando tú vayas a ver ese paciente tengas la idea de lo que está sucediendo, porque imagínate que a un paciente lo acaban de diagnosticar con cáncer, si tú no leíste los récords, ¿vas a llegar allá sin saber qué está pasando? No, o sea, tú tienes que saber qué está pasando con ese paciente, todos los datos que sean pertinentes a nutrición, para llegar más o menos con una idea de qué es lo que vas a hablar, si necesita alguna educación, qué tipo de educación será. Si le vas a dar una educación, ya llegar con papeles impresos para que tenga una guía y no sea nada más una conversación. Ya que leíste todos los casos, vas a los pisos del hospital a ver a tus pacientes. Si es una consulta completa, les haces exámenes físicos, obtienes su historial de nutrición y en base a esa examinación es que das las recomendaciones o prescribes suplementos o vitaminas o tal y cual, o sencillamente discutes el caso con los doctores, le das tus recomendaciones para que ellos implementen ese plan. O también puedes hablar con los enfermeros y tal y cual. Una cosa característica de un dietista clínico es que se atienden las cosas que son urgentes, las cosas que se pueden solucionar mientras el paciente está hospitalizado. Entonces, no es lo más adecuado estar dando educaciones de una dieta para obesidad o para bajar de peso en un hospital cuando hay pacientes que necesitan servicios más urgentes. Lo que es educación para obesidad o pérdida de peso, esas son cosas que se tratan a lo largo del tiempo y la realidad es que tú al paciente en el hospital lo vas a ver mientras que está hospitalizado, no lo vas a volver a ver. Entonces, esa vez que lo vayas a ver probablemente vaya a tener un efecto, pero no es el efecto deseado que tendría, por ejemplo, si trabajara con un dietista por 6 meses, un año. Entonces eso no es lo más adecuado en un hospital. Sí se hace, pero se le da prioridad a los pacientes que tengan casos más urgentes. ¿Qué puede ser un caso más urgente? Un paciente que esté en riesgo de desnutrición, un paciente que no pueda comer. Y aquí voy a usar términos muy sencillos porque mi carrera yo la aprendí en inglés. Hay términos que no me los sé en español y no he tenido razones para aprendérmelos en español. Entonces no me quiero enredar y no los quiero enredar a ustedes, así que lo voy a simplificar lo más posible. Básicamente cuando una persona no puede comer, ya sea porque está en la unidad de cuidados intensivos y está inconsciente, hay que alimentarlo de alguna manera y eso se puede hacer con tubitos. Esos tubitos, si es algo que se espera usar nada más por una semana, se pueden poner por la nariz o por la boca y pueden llegar al estómago o a partes más abajo, que sería por el intestino. Y por ahí se les da una fórmula que es básicamente lo que les va a dar esa nutrición. Si el problema es a largo plazo, ya sea porque hay algún tumor obstruyendo el sistema digestivo, ahí se hace una cirugía en la que ponen ese tubito, ya sea en el estómago o en alguna parte del intestino. Si no se puede hacer eso, porque hay muchos tumores obstruyendo por la agresividad del cáncer, etcétera, etcétera, si no se puede dar alimentación por ninguna parte del sistema digestivo, entonces la alimentación se da a través de la vena. La alimentación intravenosa es la última instancia, es lo último que se quiere hacer porque no usa el sistema digestivo. Básicamente estás inyectando los nutrientes a la vena y eso tiene implicaciones en el metabolismo y en el sistema digestivo. Entonces es lo último que se hace si de verdad no se puede alimentar al paciente por la boca o por ninguna parte del sistema digestivo, valga la redundancia. Hay dos maneras de dar esta alimentación intravenosa. Si estamos hablando de corto plazo, se da en una vena más finita, usualmente te la ponen en el brazo, la vía, y ahí se
alimenta, pero ahí hay un límite, porque la vena es tan chiquita que si se le dan todos estos nutrientes a la persona, esa vena puede colapsar. Entonces tiene su límite, no le puedes dar el 100% de la nutrición que necesita la persona y por eso es a corto plazo. Si estamos hablando de un caso en el que la persona, por ejemplo, este no es el único caso, pero por ejemplo, tiene tumores en el colon malignos que son recurrentes, entonces es una persona que va a necesitar el otro tipo de alimentación intravenosa que se llama TPN, el otro se llamaba PPN, de línea periferal, y esto sería una línea central, el TPN. Estamos hablando de una vía que va a llegar a una vena central, a una vena más grande, que sí va a poder soportar esa provisión de más nutrientes y ahí sí se puede dar todos los nutrientes que necesita la persona para vivir. Esos dos casos en los que se alimentan los pacientes, ya sea por un tubito que llega al sistema digestivo o por vía intravenosa, sería lo más complicado dentro de lo que hace un dietista clínico. Básicamente es escribir esa fórmula o esa prescripción de lo que va a necesitar el paciente según el caso clínico realmente, porque tú puedes sacar las calorías y tal, pero pueden haber otras condiciones que no te permitan llegar a esas calorías o darle grasa al paciente o darle dextrosa, que sería el carbohidrato en el TPN, o sea, son muchos detallitos que hay que tomar en cuenta, especialmente con el TPN, porque los nutrientes están llegando directamente a la sangre y eso va pues a interactuar con muchas otras cosas. A su vez, son los casos que pueden llegar a causar más frustración porque por ser más delicado, ahí sí hay que tener mucha más interacción con los médicos. De nuevo, si es un médico que tiene la mente abierta y sabe que tú eres el especialista en nutrición, te hace caso y pues hace tu plan, no hay problema, pero hay médicos que tienen muchos años en el sistema que sencillamente no están abiertos a las recomendaciones basadas en la nueva evidencia o sencillamente porque tuvieron alguna buena experiencia con una fórmula específica, esa es a la que se aferran y no quieren escuchar las razones por las que otra fórmula podría beneficiar mejor al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, es divertido, al mismo tiempo puede ser frustrante, dependiendo del hospital en el que trabajes y el doctor con el que estés trabajando también. Después de ver a tus pacientes, hablas con el equipo médico que esté relacionado al plan de nutrición. Es decir, si tú necesitas que el enfermero haga algo para que el plan de nutrición se dé, hablas con el enfermero. Si necesitas hablar con el médico para prescribir algo, hablas con el médico. Usualmente en caso de alimentación por el tubito o vía intravenosa, deberías hablar con el médico por lo menos la primera vez que vas a recomendar eso y seguir insistiendo si el doctor no está de acuerdo porque la alimentación del paciente es tu responsabilidad, básicamente. Entonces, si el día de hoy te dijo que no, mañana o pasado, según la prioridad que tenga el paciente, le vuelves a insistir hasta que le den su alimentación al paciente. Sí, así como suena. Si es TPN, que es por vía intravenosa, entonces hablas con los farmacéuticos porque esas bolsitas de alimentación se hacen en la farmacia o vienen de la farmacia. Sí, básicamente hablas con el equipo médico para que el plan de nutrición se siga y después de eso vuelves a la oficina a documentar. Documentar es una parte muy importante porque no es solo donde vas a poner el plan para que el equipo médico las lea, sino que también es un documento legal que te protege. No es sorpresa para nadie que en Estados Unidos es un país de demandas, entonces ese documento legal te protege contra eso porque ahí tú vas a poner todo lo que pasó en esa interacción, tanto con el paciente como con el médico. Y si se siguió, que lo discutiste con el médico, y si no se siguió, ya pues al final la responsabilidad, la última decisión la toma el médico. Y sí, tuve casos en los que inicialmente los médicos no estaban de acuerdo con mis recomendaciones y cuando pasó lo que advertí que iba a pasar, llamaban para que se siguiera el plan que había recomendado en la primera instancia. Entonces, es un trabajo que depende de muchas personas, no es un trabajo independiente y eso creo que es lo que lo hace tanto frustrante como lleno de aprendizaje, porque también vas a aprender de muchas otras cosas que no hubieses aprendido si no estuvieses ahí. Y para terminar la descripción de ese trabajo, si te preguntas si es el dietista el que físicamente pone el tubito de alimentación o pone la fórmula en el tubito, no. Generalmente eso lo hace el enfermero o enfermera o algún técnico que sea especialista en poner las vías. Sí hay hospitales en los que entrenan a los dietistas para poner el tubito, pero honestamente el pago de esa posición no es suficiente como para estar añadiendo esas responsabilidades, así que no le vería el sentido, ningún sentido le vería eso.
Pero no, básicamente tú haces tu evaluación y das la prescripción y hay otras ramas que se encargan de hacer el trabajo físico. Ya después que se hace todo ese plan, a ti lo que te queda básicamente es monitorear, ya sea hacerle seguimiento al paciente, que lo vayas a ver cada 2 días, si es un tubito en el sistema digestivo, si es vía intravenosa, le haces seguimiento todos los días porque esa alimentación intravenosa tiene efecto instantáneo. Entonces hay que estar muy pendiente de los laboratorios, de los electrolitos, sobre todo si es un paciente que está en riesgo de desnutrición o ya tiene desnutrición, porque le pones la bolsa en la noche y ya en la mañana los electrolitos están guacata guacata, o sea, se mueve todo súper rápido, es instantáneo el efecto que tiene la alimentación intravenosa, entonces hay que ser bien cuidadoso con ese aspecto en particular. Así que sí, eso es básicamente el resumen del trabajo de un dietista clínico. Pequeña pausa entre consultas para comer. No tenía ningún carbohidrato o vegetal preparado, así que esto es lo que hay. Comida recalentada, no todos los días son así, no es mi día de comida ideal. Me gusta comer por lo menos 200, 300 gramos de vegetales al día, pero no tenía nada preparado. Esta es la realidad de hoy. Mi parte favorita del día, cuando llega Roberto. Ya lo estoy escuchando que viene por ahí. Aquí tenemos la cenita, unos pollitos de Real Good Foods. Aquí hay zanahoria que hice en el air fryer con aceite de aguacate, sal, pimienta y ajo. Y le voy a poner 2 cucharadas de este aderezo de yogur con sabor a César. Vamos a poner por acá 30 gramos. Bueno, ahora sí está lista la cena, lo que ya les mostré. Aquí tenemos Golden Kiwi que estamos amando, ¿verdad? Es más dulce que el kiwi verde, fresas y esto es una manzanilla con limón y stevia.